Nunca creí posible que un día me animaría a relatar los acontecimientos de mi pasado y que a alguien le interesaría mi experiencia. Sin embargo, dicen que cada existencia tiene un valor único, que todos tenemos una historia que merece ser contada. Por lo tanto, aquí estoy, a mis 74 años, dispuesta a compartir con ustedes los momentos que han definido mi vida. Nací en un pequeño pueblo, de esos con una plaza central, una iglesia y donde todos se conocen y se saludan. Mi padre era agricultor, salía a trabajar antes del amanecer y volvía cuando ya era de noche. Era un hombre reservado, pero de una honradez inquebrantable. Mi madre se dedicaba al hogar y a cuidar de nosotros, sus 6 hijos. Aunque vivíamos con recursos limitados, nunca nos faltó la comida, incluso si se trataba de alimentos básicos como arroz y frijoles. Nuestra casa era modesta, con piso de tierra al principio, que mi padre logró cubrir con cemento más adelante. No teníamos baño en el interior, utilizábamos una pequeña construcción al final del patio, que nos causaba temor por las noches. Nos bañábamos con agua calentada en una tina, utilizando la estufa de leña. A pesar de que nuestras posesiones materiales eran limitadas, nunca experimentamos la pobreza, ya que todos en nuestra comunidad compartían una situación económica similar. Recuerdo vívidamente que encontrábamos alegría en las cosas simples, fabricábamos muñecas con hojas de maíz, construíamos carritos con latas y jugábamos con pelotas hechas de calcetines. Mis hermanas y yo disfrutábamos mucho de jugar a la casita debajo del árbol de mango, donde las hojas caídas simulaban el dinero y las piedritas representaban la comida, creando un mundo de fantasía. Era una felicidad simple pero profundamente auténtica. Desde muy pequeña, mi madre me enseñó a cocinar. A los 8 años ya preparaba arroz con un sabor exquisito y a los 10, me encargaba del cuidado de mis hermanos menores cuando mi madre debía ausentarse. La libertad de la que gozan los niños de hoy, dedicada exclusivamente al juego, era ajena a nosotros. Nuestra vida involucraba responsabilidades domésticas, era una obligación ayudar en casa. En cuanto a mi educación, solo pude cursar hasta 4º grado de primaria, pues en aquella época la educación femenina no era tan prioritaria. Se consideraba suficiente aprender a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas, para luego dedicarse a las tareas del hogar hasta el matrimonio. Y así fue mi destino. Con 15 años mi vida dio un giro inesperado cuando comencé a salir con Joaquín, un joven de 22 años que trabajaba en la tienda del pueblo. En aquella época el noviazgo era algo muy diferente a lo que es hoy en día, consistía en tomarnos de la mano, charlar en la banqueta con la atenta mirada de mi madre desde la ventana y ocasionalmente compartir un beso furtivo. Joaquín era un hombre apuesto, siempre impecablemente vestido, con el cabello cuidadosamente peinado con gel, la camisa inmaculada y una elocuencia que me cautivaba, prometiéndome un futuro lleno de felicidad. Mi padre, sin embargo, no sentía mucha simpatía por él, argumentando que hablaba demasiado, pero yo, en mi inocencia y enamoramiento, ignoraba sus advertencias. Nos casamos cuando cumplí 17 años. La celebración fue modesta, organizada en el patio de la casa de mis padres. Mi vestido me lo prestó una prima, y mi madre se encargó de los arreglos. Después nos mudamos a una pequeña casa de un solo cuarto, donde apenas cabían la cama, la estufa y la mesa. A pesar de las limitaciones, yo me sentía feliz, convencida de que estaba iniciando una nueva etapa en mi vida. Los primeros meses transcurrieron como un cuento de hadas. Joaquín era cariñoso y me llamaba mi flor. Los domingos íbamos a misa y luego paseábamos por la plaza, disfrutando de un helado. Me sentía la mujer más dichosa del mundo, creyendo haber encontrado la felicidad, pero esa ilusión duró poco. Joaquín, mi esposo, era un hombre dedicado al trabajo, pero lamentablemente tenía un problema con el alcoholismo. Al principio, solo bebía los fines de semana, sin que esto representara un gran problema. Sin embargo, con el tiempo la situación empeoró, y la bebida se convirtió en una rutina diaria. Cuando se embriagaba, su personalidad cambiaba radicalmente, volviéndose agresivo.
Primero las discusiones se tornaban acaloradas y llenas de gritos, luego comenzaron los empujones y finalmente las bofetadas. Yo, sumida en la tristeza y el miedo, lloraba en silencio, sin atreverme a contarle a nadie lo que estaba sucediendo. En aquellos tiempos muchas mujeres, incluida mi madre, creían que debíamos soportar todo en silencio, pues, así es el matrimonio, según me repetía constantemente cuando me veía con la mirada perdida. Al cumplir 1 año de casada, quedé embarazada, lo que trajo un poco de alegría en medio de tanta pena. Cuando le di la noticia a Joaquín, incluso dejó de beber por un tiempo, demostrando un efímero arrepentimiento. Recuerdo vívidamente cómo acariciaba mi vientre, lleno de ilusión por la llegada de nuestro hijo, imaginando un futuro feliz. Desafortunadamente esa felicidad duró poco. A los 6 meses de embarazo ocurrió una tragedia. Una noche, mientras Joaquín, borracho, corría por las escaleras, me empujó, provocando una caída. Como consecuencia de esa caída, perdí a mi bebé. El dolor era tan intenso que sentía que mi espíritu se desvanecía. Después de aquello, la situación con Joaquín se volvió aún más terrible. Él bebía más alcohol, me agredía físicamente con mayor frecuencia, y con tan solo 19 años, me sentía una anciana, agotada y sin energía. En esos días de profunda tristeza conocí a Teresa, una mujer mayor que vendía verduras en el mercado local. Un día, mientras le compraba tomates, Teresa notó un gran hematoma en mi rostro. Se acercó a mí y me dijo: «Mija, ningún hombre tiene derecho a maltratarte». Esas palabras me tocaron el alma, ya que nunca antes nadie me había expresado algo así. Teresa me ofreció un trabajo en el mercado, y yo acepté en secreto, ahorrando cada centavo con gran esfuerzo. Tras 6 meses de arduo trabajo, logré reunir el dinero suficiente para comenzar una nueva vida. Un día que Joaquín se fue a trabajar, reuní mis pertenencias y me marché, dejándole una nota donde le indicaba que volvería a buscarlo solo cuando cambiara su comportamiento. Teresa me acogió en un pequeño cuarto que tenía en la parte trasera de su casa, ofreciéndome un techo y todo su apoyo. Joaquín, cuando bebía, se transformaba en una persona violenta. Sin embargo, una vez Teresa, harta de su comportamiento, lo enfrentó decididamente con una escoba en la mano, amenazándolo con llamar a la policía si volvía a comportarse de esa manera. Joaquín, asustado, nunca más regresó. Durante 5 años trabajé en el mercado, donde aprendí el arte de la venta, la administración de las cuentas y el conocimiento profundo de los productos que ofrecíamos. Aunque el salario era modesto, ese dinero era mío, producto de mi esfuerzo y mi integridad, y eso me ayudó a recuperar mi autoestima, que había sido pisoteada, y a comprar mis propias pertenencias. Después de esa experiencia me divorcié de Joaquín, una decisión poco común en aquella época, ya que las mujeres separadas eran duramente criticadas y juzgadas por la sociedad. Teresa, mi jefa, fue mucho más que eso. Me enseñó a valorarme como mujer, a no depender de un hombre para ser feliz ni para sobrevivir. Ella, que había enviudado hacía mucho tiempo, solía decir que un hombre bueno era bienvenido, pero que era preferible estar sola que soportar maltratos. Lentamente, con el tiempo, comencé a recuperarme. El color regresó a mi rostro, mi cabello, que se había caído debido al estrés y la angustia, comenzó a crecer nuevamente. Empecé a cuidarme y a sonreír con alegría. La vida seguía siendo desafiante, pero ahora era mi vida, la que yo decidía cómo vivir. En el mercado conocí a Roberto, un hombre que vendía quesos artesanales provenientes de otro pueblo. Él, 10 años mayor que yo y viudo con 2 hijos ya adultos, entabló una conversación conmigo, inicialmente sobre negocios, pero pronto sobre la vida. Roberto, siempre respetuoso, me hacía reír con facilidad. Tras 1 año de amistad, Roberto me invitó a salir, algo que al principio dudé, recordando mi relación anterior con Joaquín. Sin embargo, Roberto era diferente, un hombre tranquilo y paciente. Nuestra primera cita, una comida sencilla, tuvo lugar un domingo. Roberto me recogió en casa de Teresa y me llevó de regreso antes del anochecer, demostrando su consideración.
Después de 2 años de noviazgo, a los 26 años, contraje matrimonio con Roberto en una pequeña ceremonia íntima, a la que asistieron nuestros amigos más cercanos. Teresa, a quien ya consideraba como una madre, no pudo contener las lágrimas de felicidad. Después me mudé a la granja de Roberto, ubicada en las afueras del pueblo. La casa, aunque modesta, era acogedora, con un hermoso patio adornado por árboles frutales. Carlos y Paulo, los hijos de Roberto, solían venir a visitarnos los sábados y domingos. Al principio, la convivencia fue complicada. Ellos aún extrañaban mucho a su madre y me veían con recelo, como una persona ajena. Con el paso de los meses, logramos construir una linda amistad, ya que yo jamás intenté suplantar a su mamá. La vida con Roberto era serena y apacible. Él se marchaba a su trabajo temprano, y yo me dedicaba a las tareas del hogar y al cuidado del pequeño huerto que había sembrado en el jardín. Por las tardes, cuando Roberto regresaba, reinaba la armonía y el afecto. Las mañanas las disfrutábamos con café y largas conversaciones, y las noches de fin de semana las pasábamos escuchando música en la radio. Juntos íbamos al mercado, él vendía sus quesos artesanales y yo ofrecía las verduras frescas que cosechaba en mi huerto. Roberto era un compañero excepcional, atento, trabajador y sobre todo, muy respetuoso. Era completamente diferente a Joaquín. Nunca me alzó la voz ni llegó ebrio a casa. Siempre me trató con dignidad, valorando mi persona. A pesar de intentarlo, no logramos tener hijos. Creo que el miedo me paralizó después de la dolorosa pérdida de mi bebé. Mi cuerpo permanecía tenso, incapaz de relajarse. Roberto, entendiendo mi aflicción, jamás me forzó a nada. Ya tengo a mis muchachos, me decía, refiriéndose cariñosamente a sus hijos, y te tengo a ti, que eres mi mayor tesoro. Vivimos años de dicha, aunque también enfrentamos dificultades. Como ocurre en cualquier relación, a veces discrepábamos, pero siempre dialogábamos, evitando cualquier confrontación física. Roberto me enseñó que el amor verdadero se manifiesta a través del respeto, pero el destino nos tenía reservada una amarga sorpresa. 3 años después de nuestra boda, Roberto comenzó a padecer intensos dolores abdominales. El médico del pueblo lo derivó a la capital, donde tras una serie de exámenes, le diagnosticaron cáncer de estómago en estado avanzado. En cuestión de meses, mi amado Roberto nos dejó. Los últimos días fueron terribles. Ver cómo se extinguía ese hombre fuerte, observarlo sufrir postrado en la cama era desgarrador. Permanecí a su lado día y noche administrándole sus medicamentos, cambiándole la ropa, orando para que su sufrimiento cesara. Después de un largo periodo de duelo, finalmente encontré algo de calma. Un torbellino de emociones me invadió, el dolor desgarrador de haber perdido al hombre que amaba con toda mi alma, un sufrimiento profundo, mezclado con el alivio de saber que él ya no enfrentaría más dolor, que su sufrimiento había terminado. A los 29 años me convertí en viuda una vez más, quedando sola, completamente sola. La granja donde habíamos compartido nuestra vida, nuestro hogar, era rentada y nos vimos obligados a abandonarla, dejando atrás los recuerdos que allí habíamos construido. Al principio los hijos de Roberto me brindaron su apoyo, un consuelo necesario en esos momentos oscuros, pero con el tiempo, cada uno siguió su propio rumbo, centrándose en sus vidas. Regresé a la casa de mi madre, doña Teresa, y volví a trabajar en el mercado, retomando una rutina familiar. Aunque la tristeza me acompañó durante mucho tiempo, ya no sentía la desesperación que había experimentado antes, había aprendido a valerme por mí misma, descubriendo una fuerza interior capaz de superar cualquier adversidad. Cuando la ausencia de Roberto se hacía insoportable, doña Teresa, con su cariño incondicional, me preparaba una reconfortante taza de té de manzanilla y juntas nos sentábamos en el patio a contemplar las estrellas, sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Su simple presencia era suficiente, un bálsamo para mi corazón. La vida implacable continuó su curso, el pueblo creció, nuevas casas se construyeron, la televisión llegó a los hogares y las antiguas calles de tierra fueron reemplazadas por pavimento.
El bullicio del mercado se desvaneció cuando un enorme supermercado abrió sus puertas a las afueras del pueblo, atrayendo a la mayoría de los compradores. En medio de estos cambios, la salud de doña Teresa, una mujer a la que le debía tanto, se quebrantó, aquejada por problemas cardíacos. Dediqué mis días a cuidarla, retribuyéndole el afecto y apoyo incondicional que siempre me había brindado. Durante ese periodo conseguí trabajo limpiando las casas de las familias adineradas del pueblo, un oficio que, aunque no me apasionaba, me permitía cubrir mis gastos. Comencé a apreciar las pequeñas victorias, un suelo reluciente tras encerarlo, un vidrio impecable, un elogio de la señora de la casa. Los años volaron y sin darme cuenta, llegué a los 35. Ya no era una muchacha, pero tampoco me sentía anciana. Era esa etapa de la vida en la que las preguntas sobre el matrimonio se transforman en interrogantes sobre la soledad. Cuando doña Teresa, tras vivir una larga vida de 82 años, nos dejó, me heredó su humilde casita. Fue un regalo inesperado y de gran valor. «Eres la hija que nunca tuve», decía la nota que dejó. Lloré desconsoladamente, pero supe que debía seguir adelante. La pequeña casa presentaba un sinfín de problemas que requerían atención urgente. El techo goteaba cada vez que llovía, y el fregadero de la cocina se obstruía constantemente. Con el dinero que ganaba trabajando como limpiadora en diversas casas, comencé a reparar la vivienda poco a poco. Reemplacé las tejas dañadas, pinté las paredes para darles un aspecto renovado, y planté flores coloridas en el jardín, transformando el espacio exterior. Cada arreglo, por mínimo que fuera, representaba una pequeña victoria, una mejora tangible. Al poseer mi propia casa, logré ahorrar algo de dinero, pero la situación económica en el mercado se había vuelto más precaria que antes. Mi pasión por la panadería y la repostería nació cuando doña Teresa, una experta cocinera, compartió sus secretos conmigo. Mis panés con el tiempo se hicieron famosos en todo el pueblo. Motivada por el éxito, decidí instalar un pequeño puesto frente a mi casa, adornado con un mantel atractivo, donde ofrecía mis creaciones. Fue allí donde conocí a San Antonio, un cliente asiduo que compraba pan diariamente para su madre, una anciana que residía en la misma calle. Antonio, un hombre reservado y de pocas palabras, se dedicaba a la jardinería en las residencias de los adinerados del pueblo. Sus manos rugosas y curtidas revelaban el trabajo arduo, mientras que su rostro reflejaba la intensidad del sol. Al principio Antonio, un hombre reservado y de mirada esquiva, venía a la panadería a comprar pan sin dirigir la palabra, su timidez evidente en la forma en que evitaba el contacto visual. Con el tiempo comenzó a romper el hielo con comentarios triviales, como «qué buen pan ha salido hoy», «oh vaya calor que hace», pequeños gestos que marcaron el inicio de nuestra amistad. Día tras día intercambiamos unas cuantas palabras y así, poco a poco, fuimos conociéndonos. Él me hablaba de su madre, mostrando una preocupación genuina por mí, pero nada más allá de eso. Un día la tristeza lo invadió. Antonio llegó con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas para informarme sobre el fallecimiento de su madre. Le ofrecí una taza de café y mi escucha atenta. Sentado a mi mesa, Antonio se desahogó compartiendo sus sentimientos. En ese momento descubrí al verdadero Antonio, un hombre sensible que había dedicado años a cuidar a su madre enferma sin quejarse, que sentía un profundo amor por las plantas y conocía el nombre de cada flor, soñando con una granja donde vivir en armonía con la naturaleza. A partir de ese día Antonio dejó de ser un simple cliente y se convirtió en un amigo, compartiendo los domingos conmigo, tomando café y ayudándome con las tareas de la casa cuando necesitaba algo. Con 38 años a cuestas, había llegado a la conclusión de que el amor ya no sería parte de mi vida, que esa etapa había quedado atrás. Sin embargo, el corazón es un misterio. Una noche, después de que Antonio me ayudó a cambiar una bombilla, tomó mi mano y me dijo con una sinceridad que me llegó al alma: «Creo que me estás gustando más de lo que debería». No supe cómo reaccionar, la sencillez de sus palabras me tomó por sorpresa. Al notar mi nerviosismo, Antonio añadió con calma: «No tienes que decir nada ahora, solo quería que lo supieras».
Luego se marchó dejándome en la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Pasé la noche debatiéndome internamente, preguntándome si estaba preparada para una nueva relación, si el riesgo de volver a sufrir era justificable, o si la soledad e independencia eran la mejor opción. Antonio parecía una buena persona, pero Joaquín también lo había parecido en su momento, y el recuerdo del dolor me asustaba. A la mañana siguiente Antonio apareció como de costumbre a comprar pan, como si nada hubiera ocurrido, y esa aparente normalidad me tranquilizó. Un hombre que valora el tiempo de los demás es alguien digno de conocer. Comenzamos a dejar de lado la prisa, poco a poco. Él aún llevaba las cicatrices del pasado, y yo también tenía las mías. Antonio, que nunca se había casado, había dedicado su vida a cuidar de su madre enferma. Era un buen hombre, pero nunca había tenido la oportunidad de disfrutar su propia vida. Nuestra relación se desarrolló a nuestro propio ritmo. Me visitaba 3 veces por semana, platicábamos, escuchábamos la radio y a veces paseábamos por la plaza. Cuando comenzaba el frío, siempre me regalaba un ramito de flores del jardín donde trabajaba. El patrón me deja agarrar las que sobran, me explicaba. Después de un año de noviazgo, Antonio me pidió matrimonio. No fue nada espectacular como en las películas. Refugiados en el balcón, observábamos cómo la lluvia caía, cuando Antonio, con una mirada llena de ternura, me hizo la pregunta que cambió mi vida: ¿te quieres casar conmigo? Sus palabras, sencillas y sinceras, continuaron con una promesa de cuidado y protección, a pesar de no tener grandes riquezas que ofrecer. Acepté sin dudarlo, no por una desesperación por el matrimonio, sino porque en Antonio veía un hombre de noble corazón, que me respetaba y me valoraba como su igual, un tesoro incalculable tras todo lo vivido. Nos casamos cuando yo cumplí 40 años y él 45. La ceremonia, íntima y sin ostentación, se llevó a cabo en el registro civil, rodeados de nuestros amigos más cercanos, pues la solidez de nuestro amor era la única celebración que necesitábamos. Antonio se mudó a mi casa, transformándola en nuestro hogar. A su lado, la vida transcurría serena y sin sobresaltos. Él salía a trabajar temprano y regresaba por la tarde, mientras yo me dedicaba al hogar y a la elaboración de panés y pasteles que vendía los fines de semana. Juntos disfrutábamos cuidando el jardín o visitando a nuestros amigos. Periódicamente hacíamos viajes al pueblo cercano para visitar a un sobrino de él. Aunque no nadábamos en la abundancia, contábamos con lo indispensable para vivir con decoro. Lo fundamental, sin embargo, era la serenidad que encontrábamos, un bálsamo tras las experiencias turbulentas que habían forjado mi existencia. Esa calma era un tesoro inestimable. Compartimos 12 años de matrimonio, marcados por la quietud y la camaradería. Antonio no era hombre de grandes discursos ni de demostraciones románticas llamativas, pero siempre se mostraba considerado y presente. Jamás me levantó la voz ni me hizo sentir inferior por ser mujer. Nuestra vida cotidiana era simple, como la de muchas otras parejas. Desayunábamos juntos, él se marchaba a su trabajo y yo me dedicaba a las tareas del hogar. Por las noches cenábamos viendo las noticias en la televisión, un privilegio que por fin nos habíamos podido permitir. Los fines de semana, íbamos a la iglesia y luego paseábamos por la plaza. Ocasionalmente recibíamos la visita de algún familiar o amigo. Con el paso del tiempo, la salud de Antonio comenzó a deteriorarse. Inicialmente el médico le diagnosticó hipertensión, atribuyéndola al paso de los años. Con el tiempo comenzaron a aparecer dolores en la espalda, producto del esfuerzo constante que hacía cuidando las plantas. Gradualmente disminuyó su ritmo en el trabajo, dedicando más tiempo y tranquilidad al jardín. Un día, mientras podaba un árbol, sufrió un intenso mareo y cayó de la escalera. Aunque la altura no era considerable, el impacto fue suficiente para lastimar a un hombre que estaba próximo a cumplir 60 años. Lo llevé de inmediato al hospital, donde además de las lesiones causadas por la caída, se le diagnosticó un pequeño derrame cerebral. Permaneció hospitalizado una semana, y cuando regresó a casa, noté que ya no era el mismo.
Presentaba una ligera parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. A pesar de sus intentos por ocultarlo, asegurando que se sentía mejor, yo era consciente de la realidad. Su jefe, al conocer su estado de salud, le propuso la jubilación anticipada. Aunque la pensión era modesta, sumada a mis ingresos por la venta de panés y pasteles, lográbamos cubrir nuestros gastos. Antonio, afligido por la imposibilidad de retomar su trabajo anterior, se sumió en una profunda tristeza. Para animarlo, decidí agrandar el jardín de la casa, con la esperanza de que el cuidado de las plantas le proporcionara distracción y satisfacción, sin la necesidad de salir. Nuestra dicha se quebró abruptamente 6 meses después del primer derrame cerebral, cuando sufrió otro, esta vez más grave. A consecuencia de este, perdió la capacidad de caminar y quedó postrado en la cama. Con todo mi cariño lo cuidé, emulando el amor y la dedicación con la que doña Teresa me había cuidado a mí. Las noches eran particularmente difíciles, ya que le costaba respirar y tragar. Yo permanecía despierta, sosteniendo su mano y rezando. Tras 3 meses de sufrimiento, el segundo derrame, más severo que el anterior, se llevó a mi amado Antonio. Se marchó en un sueño profundo con mi mano entrelazada a la suya. Fue una despedida silenciosa, como él siempre fue, pero llena de dignidad. A los 52 años, me encontré sola por segunda vez en un mundo irreconocible. La ciudad había cambiado radicalmente con la proliferación de centros comerciales y enormes edificios, y los jóvenes parecían vivir en una constante prisa. La vertiginosa rutina diaria, que parecía no detenerse nunca, se oponía directamente a la lenta pero constante disminución de las ventas de mis panés. La creciente competencia de las grandes panaderías, que surgían por doquier, me provocaba una sensación de desamparo, como si estuviera atrapada y sin salida en un laberinto desconocido. La soledad, especialmente en los días más sombríos, se había convertido en mi fiel compañera. En esos instantes de tristeza buscaba consuelo en las fotografías de Roberto y Antonio, mis amados, y les confiaba mis penas, como si pudieran oírme y responderme. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi situación?, les preguntaba en silencio, pero la única respuesta que obtenía era el eco del silencio. Un día, mientras esperaba en la fila del centro de salud, conocí a Lourdes, una mujer viuda de edad similar a la mía. Empezamos a conversar sobre las medicinas para la presión alta y la lentitud del servicio médico. Al salir del centro, ya éramos amigas inseparables. Lourdes era muy distinta a mí, tenía más conocimientos académicos y usaba palabras que a veces no comprendía, pero su sencillez y humildad me cautivaron, y su entendimiento del dolor de la pérdida forjó entre nosotras una amistad aún más profunda. Lourdes me extendió la invitación a un grupo de señoras mayores que se congregaba en la iglesia. Al principio, la idea me generó dudas y me sentía cohibida, temiendo no encajar en ese ambiente, la inseguridad me atenazaba. Sin embargo, muy pronto fui acogida con calidez y me percaté de que allí había mujeres con experiencias vitales similares a la mía. Juntas disfrutábamos de actividades como la creación de manualidades, jugábamos animadamente al bingo y compartíamos recetas de cocina. Este grupo representó para mí una revitalización, me inyectó una energía que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo me sentí rodeada de compañía, compartiendo risas y aprendiendo nuevas habilidades, como el tejido con gancho y el juego de dominó. Empecé a prestar más atención a mi apariencia personal, esforzándome en arreglarme para las salidas. Los elogios de Lourdes, como un efusivo "qué guapa estás hoy", me reconfortaban profundamente. En aquellos días mi hogar comenzó a presentar problemas estructurales. El techo mostraba goteras persistentes y las paredes se veían afectadas por la humedad, requiriendo reparaciones urgentes. Sola me resultaba difícil mantener la casa en condiciones óptimas, y mis ingresos apenas cubrían los gastos esenciales, impidiéndome destinar recursos a las reparaciones. Fue entonces cuando Lourdes propuso una idea. Decidí ofrecer en alquiler una habitación de mi casa. Al principio me sentí inquieta y con miedo, pues la idea de permitir que un desconocido habitara en mi hogar me generaba dudas,
especialmente sobre la posibilidad de que esa persona fuera peligrosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea se convirtió en algo más concreto y viable. Entonces opté por anunciar el alquiler en lugares como la iglesia y el mercado local. Pronto recibí una respuesta: una mujer llamada Zida, una maestra jubilada que se había mudado a la ciudad para estar cerca de su hija, se mostró interesada. Ella parecía una persona seria y respetuosa. Conversamos y tras la plática llegamos a un acuerdo justo para ambas. Zida se mudó al mes siguiente. Era una mujer tranquila y organizada. Al principio casi no coincidíamos en casa, ella salía temprano para ver a su hija y regresaba por la noche. Yo por mi parte también pasaba mucho tiempo fuera, ya fuera asistiendo a las actividades del grupo de la tercera edad o realizando mis trabajos de limpieza, que aún hacía ocasionalmente. Con el tiempo empezamos a conocernos mejor, y descubrimos que compartíamos intereses, como el gusto por las telenovelas antiguas, la música ranchera y el café fuerte. Todas las mañanas, antes de salir de casa, y a veces también por la noche antes de acostarnos, solíamos tomarnos el café juntas. Fue en el grupo de la tercera edad donde conocí a Aparecida, a quien todos llamábamos Asida. Ella impartía clases de tejido con gancho y tenía unas manos prodigiosas. La amistad entre nosotras floreció rápidamente. Asida era diferente a todas las personas que había conocido antes, había viajado por muchos países, era viuda desde hacía más tiempo que yo y había aprendido a disfrutar de su soledad. Una puede ser feliz sin un hombre al lado, me repetía constantemente. Al principio me costaba entenderlo, ya que había crecido con la idea de que una mujer solo se realizaba con un marido. Sin embargo, Asida me mostró una nueva perspectiva de la vida. Como maestra de historia jubilada, narraba historias de forma excepcional, hablando de reyes y reinas, de guerras y revoluciones, de países lejanos que yo solo había visto en televisión. Cuando contaba estas historias, sus ojos brillaban con una intensidad que me cautivaba. Nuestra conexión se fortaleció al compartir cada instante, juntos asistíamos a las reuniones del grupo de apoyo, participábamos en la misa dominical y explorábamos el recién inaugurado parque de la ciudad. En las tardes soleadas nos resguardábamos en el balcón de mi casa, saboreando té helado mientras nos confiábamos secretos. Sida demostraba un interés sincero en mi vida, preguntándome sobre mis matrimonios pasados y los momentos duros que había vivido. No me juzgaba, solo me escuchaba atentamente, a veces tomándome la mano cuando los recuerdos me sobrecogían. Por mi parte me encantaba escuchar sus relatos de vida y los lugares que había visitado. Gracias a Sida aprendí a ver el mundo de una manera diferente, me regalaba libros, me mostraba fotos de sus viajes y me enseñaba palabras nuevas. Yo que apenas había tenido acceso a la educación, de repente sentí una gran sed de conocimiento y un deseo de explorar nuevos horizontes. Gradualmente comprendí que la amistad que tenía con Sida era incomparable, distinta a cualquier otra experiencia que hubiera tenido. Anhelaba cada instante para estar cerca de ella. Un cosquilleo placentero recorría mi cuerpo cuando me elogiaba, y reía a carcajadas con cada uno de sus comentarios ingeniosos. Aunque no lograba descifrar del todo lo que sentía, intuía que era algo fuera de lo común. Al cumplir 60 años, Sida me sorprendió con una fiesta inolvidable. Convocó a todas las amigas del grupo, horneó un pastel exquisito, y fue el cumpleaños más hermoso que había tenido. Esa noche, tras la partida de las invitadas, mientras ordenábamos la casa, Sida me abrazó de una manera diferente, un abrazo prolongado y reconfortante, de esos que deseas que no finalicen jamás. Me confesó que sentía por mí algo que nunca había expresado a nadie. Mi formación moral me indicaba que aquello era incorrecto, una transgresión. Al percatarse de mi turbación, Sida se apartó disculpándose por inquietarme y sugiriendo que mantuviéramos nuestra amistad, solo como amigas. Aturdida, solo pude mover mi cabeza en señal de acuerdo. En las semanas siguientes me sumergí en un estado de confusión perpetua. Evitaba a Sida, excusándome con compromisos inventados cada vez que me llamaba, pero al mismo tiempo,
La echaba desesperadamente de menos, nuestras conversaciones, su risa contagiosa al escuchar mis chistes, la sensación de paz y bienestar que experimentaba a su lado. Mi educación, basada en tradiciones conservadoras, me repetía constantemente que aquello era incorrecto, que una mujer solo debía amar a un hombre y que cualquier otro afecto era pecaminoso y enfermizo. Sin embargo, mi corazón anhelaba algo distinto, asegurándome que lo que sentía por Sida era genuino y valioso, sin importar la etiqueta que se le diera. Un día, sola en el balcón, sentada en la silla que Sida solía ocupar, comprendí la injusticia que estaba cometiendo, tanto contra ella como contra mí misma. Sida era una persona increíble que simplemente había sido sincera con sus sentimientos. ¿Qué había de malo en eso? Tomé el teléfono y la invité a mi casa para hablar. Cuando llegó, su rostro mostraba seriedad y sus ojos reflejaban tristeza. Preparamos el té como siempre, pero la tensión en el ambiente era evidente. Disculpa por haberme ausentado. Comencé a hablar, sintiéndome desorientada por tus palabras. Lo comprendo, me respondió ella, yo no debí haberte dicho nada. No estuvo bien que fueras tan honesta, le dije. Es que nunca antes lo había considerado, en mi crianza eso no era aceptable. Charlamos durante toda la tarde sobre nuestros temores, las distintas formas en que fuimos educadas y los cambios que experimentaba el mundo. Nos referimos a lo complicado que resultaba a nuestra edad, cuestionar las creencias que nos habían guiado toda la vida. Sida me confesó que siempre supo que sentía atracción por las mujeres, pero se había casado con un hombre para satisfacer las expectativas de la sociedad. Su matrimonio fue desdichado, carente de amor genuino. Tras enviudar, se juró vivir con libertad, sin restricciones ni convencionalismos. No quiero presionarte a nada, me dijo, solo deseo que sepas que lo que siento por ti es auténtico y no es incorrecto. La frase se repetía constantemente en mi mente. La falta de amor es lo verdaderamente malo. ¿Era creíble que yo de verdad estuviera sintiendo amor? Una multitud de interrogantes me asaltaban. ¿Podía ser posible amar a una mujer después de haber amado a hombres durante toda mi vida? Ese día, Sida y yo no hicimos promesas formales ni establecimos exigencias. Solo acordamos de manera implícita cultivar nuestra amistad, sin presiones ni expectativas. Y así lo hicimos. Regresamos a nuestra rutina habitual, compartiendo té y confidencias. Sin embargo, algo sutil había cambiado. Prestaba atención a cada detalle de Sida, al brillo particular de sus ojos al hablar de sus pasiones, al tacto delicado de sus manos al enseñarme un nuevo punto de tejido. Lentamente entendí que lo que sentía por Sida sobrepasaba todo lo que había sentido por Joaquín Roberto. Antonio no era ni mejor ni peor, simplemente diferente y tan genuino como todo lo demás. Una tarde, mientras contemplábamos el atardecer desde mi balcón, entrelacé su mano con la mía, un gesto simple, pero lleno de significado. Sida, con los ojos inundados de lágrimas, me estrechó la mano. ¿Estás segura?, preguntó con voz suave y llena de preocupación. Tengo miedo, pero quiero intentarlo, le confesé con total sinceridad, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nuestra relación comenzó a crecer lentamente, cimentada en un profundo respeto mutuo. Al principio mantuvimos una discreción prudente, protegiendo la intimidad de nuestro vínculo. No necesitábamos rótulos ni explicaciones, simplemente éramos dos mujeres que se amaban y deseaban compartir sus vidas. Descubrir este amor a los 61 años fue como experimentar un nuevo nacimiento. Sida me revelaba el mundo desde una perspectiva fresca, llevándome a lugares inexplorados, presentándome canciones desconocidas, libros apasionantes y sabores exóticos. Con ella aprendí que nunca es demasiado tarde para atreverse a lo nuevo, para reinventarse. Sin embargo, no todo era perfecto. Muchos no comprendían nuestra relación, o fingían que no existía. Algunos miembros del grupo de la tercera edad se distanciaron, y otros formulaban preguntas indiscretas. Incluso la dueña de la panadería, que antes era amable y cordial, comenzó a tratarme con frialdad. Ese cambio de actitud me dolía profundamente, y no lo voy a negar.
A pesar de las miradas críticas y los comentarios malintencionados de los demás, yo recordaba a Sida y el bienestar que me proporcionaba, la paz que sentía a su lado, y eso era más importante que la aprobación ajena. Uno de los desafíos más grandes fue reconciliar mi fe religiosa con este nuevo amor. Fui criado en la iglesia, y siempre he creído en Dios, sentía que estaba cometiendo un pecado y que sería condenado. Le compartía estas inquietudes a Sida, que también era religiosa. Ella me decía que Dios trasciende las normas humanas, y que si Dios es amor, ¿cómo podría condenar el amor? Sus palabras eran lógicas, pero las dudas persistían en mí. Hasta que un domingo durante la misa, el nuevo sacerdote, un joven recién llegado de la capital, habló sobre el amor y la aceptación, y sobre cómo Jesús acogía a todos sin distinción. Ese día salí de la iglesia con el corazón aliviado. Además tuve que aprender a controlar los celos, un sentimiento que pensaba que ya no experimentaría a mi edad. Sida era una persona muy sociable. Ella gozaba de una amplia red de amigos, tanto hombres como mujeres, y cada vez que la observaba conversar animadamente con alguien, una sensación de angustia me oprimía el pecho. ¿Sería posible que me reemplazara por alguien más atractivo? 3216. Ya fuera un intelectual o un joven, la incertidumbre me atormentaba. Si ella percibía mi malestar, me dedicaba una sonrisa dulce y me susurraba: «¿No ves que solo tengo ojos para ti?», sellando mis dudas con un beso público en la frente sin importarle las miradas de los demás. Este gesto me infundía coraje, pues si ella no temía expresar sus sentimientos, ¿por qué debía yo esconder los míos? Con el tiempo, la gente se acostumbró a nuestra relación, y algunas incluso se disculparon por su inicial rechazo. No lo entendemos del todo, pero vemos que son felices y eso es lo que importa, decía Lourdes, quien había sido la primera en mostrar su desaprobación cuando nuestra relación se hizo pública. Me invitó a cenar a su casa, una invitación que simbolizó un importante paso hacia la aceptación. Después de ese encuentro otras amigas se acercaron, aunque no todas aceptaron la situación por completo. A pesar de todo, esa situación significó un nuevo comienzo. Aida se mudó a mi casa cuando yo tenía 64 años y ella, 67. Fusionamos nuestros bienes y entrelazamos nuestras vidas. Ella me mostró la felicidad de viajar y explorar nuevos lugares, utilizando los fondos de nuestras pensiones. Realizamos viajes cortos a lugares como Aparecida do Norte, Pozos de Caldas y Aguas de Lindoia, destinos cercanos y económicos. Pero para mí, que casi nunca había salido de mi ciudad, cada viaje era una verdadera aventura, un descubrimiento constante. Aida poseía un vasto conocimiento sobre la historia de cada lugar y lo compartía de manera fascinante. Lo que más disfrutaba era compartir la habitación de hotel con ella, como si fuéramos dos jovencitas en una excursión escolar. Nos quedábamos dormidas tomadas de la mano, conversando hasta altas horas de la noche. A veces me despertaba en la madrugada y la observaba dormir, agradeciendo a Dios por haberla puesto en mi camino. Vivir con Aida era sereno, aunque como en cualquier pareja, ocasionalmente surgían desacuerdos. Ella era obstinada, y yo también. A pesar de las discusiones y desacuerdos, siempre lográbamos resolver nuestras diferencias al final del día, pues teníamos una regla clara: no irnos a dormir enfadadas. Admiraba profundamente la capacidad de Aida para motivarme y apoyarme en mis metas, especialmente cuando decidí retomar mis estudios. Le conté mi deseo de terminar la escuela y sin dudarlo, ella me ayudó a buscar un curso para adultos. Así a los 65 años volví a las aulas, un desafío que reconozco no fue fácil. Mi vista ya no era la misma y mi memoria me jugaba malas pasadas. Sin embargo, Aida se convirtió en mi mayor apoyo, me ayudaba con las tareas, me explicaba pacientemente lo que no entendía y me animaba en los momentos de frustración cuando sentía ganas de abandonar. Finalmente, a los 67 años, logré completar la primaria, y Aida, conmovida, organizó una pequeña fiesta de graduación con pastel y todo. Me tomó fotos sosteniendo mi diploma, insistió en que me vistiera elegantemente y con los ojos llenos de orgullo, me decía: «Estoy tan orgullosa de ti,
haciéndome sentir la persona más realizada del mundo. Nunca imaginé que a los 65 años encontraría un amor tan profundo y significativo. Uno tiende a pensar que ciertas etapas de la vida ya han quedado atrás, que solo resta esperar el paso del tiempo, pero la vida me demostró que siempre hay tiempo para amar y para ser feliz. Las tardes en el balcón continuaron, ahora más ricas, con relatos entrelazados y secretos compartidos. El crochet se convirtió en una fuente de ingresos extra para nosotras, creando pequeñas obras que vendíamos con ilusión en la feria de artesanías de la plaza. Aida, con sus manos diestras, era más aventajada, pero yo aprendía con rapidez, disfrutando del proceso. Cuando celebramos juntas un nuevo aniversario, organizamos una pequeña y significativa celebración solo para nosotras dos, un pastel hecho por mí y un vino sencillo, pero que sabía a triunfo. Brindamos con los corazones llenos, por la vida, por el amor que nos encontró tarde, pero a tiempo. Esa noche Aida, con la mirada llena de cariño, me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé en Joaquín y en los años de dolor, en Roberto y el breve pero intenso tiempo que compartimos, en Antonio y en la vida sencilla que construimos juntos. Y ahora en Aida, en este amor inesperado y profundo. No respondí con palabras porque cada experiencia, cada paso, cada encuentro me había traído hasta ella. A ti. Soñábamos con envejecer juntas, con una casa más pequeña y más fácil de cuidar cuando la edad hiciera mella. Yo aún fantaseaba con ver el océano que Aida ya conocía, un anhelo que yo aún no había cumplido. Estábamos considerando la posibilidad de adoptar un cachorro, buscando compañía mutua. Al principio noté pequeños olvidos, como donde había guardado sus gafas o el nombre de alguna vecina. Atribuí esto a la edad, pero la situación se agravó. Un día, salió a comprar pan y nunca regresó. Una vecina la encontró sentada en la acera, sollozando, completamente desorientada y sin recordar su domicilio. La llevé al médico, un hombre de edad avanzada con cabello blanco y una expresión serena. El doctor ordenó una serie de pruebas de imagen, incluyendo tomografías computarizadas, y después nos citó para comunicarnos el diagnóstico. Con voz suave y reflexiva, pronunció las palabras que transformarían nuestras vidas: Doña Cida padece de Alzheimer. Explicó que era una enfermedad que daña la memoria, la capacidad de razonamiento y la conducta. Detalló que era una condición degenerativa, incurable, pero que existían fármacos para ralentizar el avance de los síntomas. Abandonamos el consultorio médico en un silencio sepulcral, nuestras manos unidas en un apretón que buscaba consuelo mutuo. Mientras caminábamos hacia casa, Cida, de pronto, se detuvo en la acera, clavó sus ojos en los míos y, con una mezcla de preocupación y temor, me dijo: no quiero ser una carga para ti. Si la situación se vuelve insostenible, prométeme que me llevarás a un lugar donde puedan cuidarme adecuadamente. La respuesta surgió de mis labios de manera inmediata y firme: ni se te ocurra pensar en eso, te cuidaré hasta el final, tal como tú me has cuidado a mí desde el principio. Al principio intenté asumir todas las responsabilidades, administraba sus medicamentos a las horas indicadas, preparaba comidas nutritivas y la animaba a caminar diariamente, esforzándome por mantener su mente activa. En los días de lucidez, Cida volvía a ser ella misma, sonreía, me llamaba mi amor y compartía recuerdos del pasado. Sin embargo, los días malos se hicieron cada vez más frecuentes. Se despertaba en mitad de la noche, convencida de que debía prepararse para ir a trabajar. A veces Cida se miraba al espejo y no se reconocía, creía ser otra persona, y olvidaba tareas cotidianas esenciales, como ducharse o alimentarse. En una ocasión, mientras salía al patio, se distrajo y dejó la estufa encendida. Afortunadamente, la detecté a tiempo. Lo más doloroso no era el esfuerzo físico de cuidarla, sino presenciar cómo esa mujer, antes inteligente y llena de vida, se desvanecía lentamente. Ver cómo sus ojos perdían el fulgor y cómo se desorientaba era como perderla un poco cada día. Busqué apoyo en amigos y en su hija, que nos visitaba esporádicamente, pero la situación se volvió inmanejable. Cida requería supervisión constante día y noche. Yo ya no podía dormir,
vivía en un estado de alerta permanente, temiendo que se levantara en mitad de la noche o intentara salir de casa. Una noche, después de un día entero sin reconocerme, Zida tuvo un momento de claridad. Sentada en la cama, me observaba mientras yo ordenaba la habitación. «Estás exhausta», me dijo. «Esta no es vida para ti». Intenté restarle importancia a sus palabras. «Me encuentro bien, aunque hoy me siento un poco fatigada». «No me mientas», insistió con voz firme. «Lo veo en tus ojos, en esas ojeras oscuras. Necesito que me lleves a un lugar donde puedan cuidarme como es debido». Esa noche las lágrimas rodaban por mis mejillas sin cesar. La idea de separarme de ella me desgarraba, me sentía culpable, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Ya no era capaz de brindarle la atención que necesitaba, y esa situación comenzaba a ser peligrosa para su bienestar. Busqué el apoyo de los sobrinos de Zida, quienes la trasladaron a una residencia para personas mayores. Fue la decisión más dolorosa que he tomado, pero sabía, con certeza, que era lo mejor para ella. Allí contaría con el acceso a médicos, enfermeras y profesionales capacitados para proporcionarle los cuidados que requería. Preparé cuidadosamente su ropa preferida, el perfume que siempre usaba y el álbum de fotografías de nuestros viajes juntas, atesorando recuerdos. Intenté explicarle a dónde íbamos, pero noté que no comprendía. Ese día me llamaba maestra, y parecía creer que nos dirigíamos a una excursión. La residencia, por fortuna, era un lugar acogedor, con hermosos jardines y habitaciones espaciosas y bien ventiladas. El personal que atendía era amable y atento, lo cual me dio un poco de consuelo. Mientras regresaba a casa, las lágrimas rodaban por mis mejillas sin cesar. Los primeros días después de su partida fueron los más difíciles de soportar. La casa, antes llena de vida y risas, ahora se sentía inmensa y desolada, un vacío profundo. Cada objeto personal suyo, sus gafas para leer sobre la mesa, las pantuflas a un lado de la cama, la crema para manos en el baño, se clavaban en mi pecho como puñales, recordándome su ausencia. Consideré guardar todas sus pertenencias, esconderlas, pero no pude. Era como si al tener sus cosas cerca, su presencia aún me acompañara, como si una parte de ella siguiera viviendo en cada rincón. De alguna forma la visito 3 veces por semana, y en ocasiones, en medio de la niebla de su enfermedad, me reconoce con una sonrisa, tomándome de la mano, un gesto que me llena de alegría. En otros momentos me mira como si fuera una completa desconocida, una mirada llena de extrañeza y confusión. Aunque duele, comprendo que no es intencional, que no es su culpa. Le llevo álbumes de fotos contándole nuestras historias, reviviendo juntos los momentos compartidos. A veces la memoria la alcanza y recuerda, evocando un brillo en sus ojos, otras veces esos recuerdos se desvanecen y no reconoce nada. Pero eso no disminuye mi dedicación, ni un ápice. Me quedo a su lado cumpliendo la promesa que le hice, un juramento de amor y lealtad. Hace poco, en un momento de lucidez inusual, me apretó la mano con fuerza y me dio las gracias por no haberla abandonado, un gesto que me conmovió profundamente. Lloré como una niña, desahogando todo el dolor acumulado. Tal vez ya no recuerde quién soy, pero yo jamás olvidaré lo que ella significa para mí, el amor eterno que siento por ella. Observar el deterioro de la memoria de la persona amada, presenciar la pérdida de su identidad, es una prueba inmensa. Cada vez que me desconoce siento como si una parte de mí sucumbiera. Sin embargo, revivo constantemente nuestros recuerdos, exhibiendo fotografías, con la esperanza de despertar una chispa en sus ojos. ¿Recuerdas aquel viaje a Aparecida?, le pregunto mostrándole una foto. ¿Te compraste ese sombrero ridículo que el viento se llevaba? A veces una sonrisa tenue aparece en su rostro y murmura, sombrero, no recuerdo ningún sombrero. Pero otras veces ocurre el milagro y exclama, claro que me acuerdo, te enfadaste porque gasté dinero en él. Son esos instantes, esos pequeños destellos, los que me dan la fuerza para seguir adelante. Por un breve instante Zida recobra su lucidez,
cuando el amor que nos une parece disipar la confusión de la enfermedad y la alcanza, aunque sea por momentos, en estas semanas en que su condición se agrava y pasa días sin reconocerme. En esos momentos me refugio en el consuelo de los recuerdos compartidos, los viajes que hicimos juntas, las tardes en el balcón tomando café, las noches viendo la telenovela cogidas de la mano. Aunque ella haya olvidado esos momentos, yo los conservo con gran cariño por las dos. Afortunadamente, la residencia donde vive es excelente y recibe un trato de calidad. Los empleados son amables y se preocupan por ella. Siempre que la visito, la encuentro limpia, peinada y bien atendida. La enfermera me cuenta que le habla de su época como maestra, y eso parece tranquilizarla. Para ayudar a cubrir los gastos de la residencia, me vi en la necesidad de vender algunas pertenencias de la casa, el televisor grande, algunas joyas que me regaló Roberto y muebles que ya no utilizábamos. Pero eso no tiene importancia, son solo objetos materiales. Lo verdaderamente importante es que Zida esté recibiendo la atención y los cuidados que necesita. A los 74 años he comprendido que la vida es una constante sucesión de momentos alegres y tristes, de amores que surgen y se desvanecen, pérdidas dolorosas y nuevos comienzos esperanzadores. He aprendido que la felicidad puede encontrarse en cualquier etapa de la vida, incluso de maneras inesperadas y sorprendentes. Al mirar atrás, recuerdo a una joven de 17 años, llena de preocupaciones sobre el matrimonio, luego a una muchacha de 19 años, sumida en el dolor y la desilusión, más tarde a una mujer de 40 años, hallando un amor tranquilo y estable, y finalmente a una señora de 65 años, descubriendo que el corazón no envejece, sino que simplemente aprende a amar de formas diferentes. Mi historia se asemeja a la de muchas mujeres de mi generación. Crecí en una época en la que a las jóvenes se les inculcaba la idea de casarse pronto, obedecer a sus maridos y tener hijos. Cuestionar esas normas sociales no era una opción, ya que la sociedad funcionaba así. Sin embargo, la vida me enseñó, a veces de la manera más dolorosa, que cada persona tiene el derecho inalienable de buscar su propia felicidad a su manera. Nunca tuve hijos, y esa es una de mis mayores tristezas, pues después de perder a mi bebé, nunca más pude concebir. Roberto, con su optimismo habitual, solía restarle importancia a la situación, asegurando que nuestra felicidad no dependería de eso. Antonio, por su parte, evitaba el tema por completo, probablemente consciente de lo sensible que era para mí. Zida, con su hija Mariana, quien inicialmente rechazó nuestra relación, logró con el tiempo que Mariana nos aceptara e incluso se hiciera amiga nuestra. A pesar de sentir un vacío persistente por no haber tenido hijos propios, la vida me recompensó de otras maneras. Mis sobrinos, a quienes amo incondicionalmente, mis ahijados y los vecinos que me consideran tía, llenan mi vida de cariño, aunque sé que no es lo mismo. La vida me demostró que la familia trasciende los lazos sanguíneos, siendo aquellas personas que nos apoyan y respetan en los momentos más difíciles. Doña Teresa, por ejemplo, fue para mí más madre que mi propia madre en muchos aspectos, y el grupo de la tercera edad se convirtió en mi familia. Y Zida, el gran amor de mi vida, llegó tal vez un poco tarde, y no sé cuánto tiempo más me queda en este mundo. A pesar de que no me reconocerá al volver a visitarla, estoy convencida de que cada instante, cada elección y cada paso que me condujeron hasta este punto fueron importantes. El dolor fue palpable, las agresiones de Joaquín, la muerte de Roberto y la enfermedad que afectó a Zida dejaron su huella. Hubo noches en las que las lágrimas se secaron y días en los que la fatiga parecía insoportable. Sin embargo, la felicidad también estuvo presente en los pasteles que compartíamos los domingos con Roberto, en las tranquilas tardes en el jardín en compañía de Antonio, en los inolvidables viajes con Zida, en las amistades significativas, en los pequeños logros y en los sueños cumplidos. Si tuviera la posibilidad de retroceder en el tiempo, quizá no alteraría nada. O quizás tan solo una cosa: me habría marchado antes de la casa de Joaquín, entendiendo más pronto que nadie tiene el derecho de causarme sufrimiento o de menospreciarme. Habría comprendido antes que mi vida es invaluable y que merezco respeto y afecto. Para las mujeres jóvenes,
les aconsejaría que no duden en empezar de nuevo, que no tengan miedo de rechazar aquello que les hace daño y que acepten aquello que les brinda felicidad, incluso si otros no lo entienden. A las mujeres de mi edad, les aseguro que todavía hay tiempo para amar, para seguir aprendiendo y para encontrar la felicidad. La edad, ya sean 60, 70 u 80 años, no es un impedimento. Mientras haya vida, siempre habrá esperanza de que los días sean mejores. La vida es un regalo demasiado valioso para desperdiciarlo por miedo o por vergüenza. Y el amor, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre compensa. Hoy al mirarme al espejo veo a una mujer con arrugas, canas y las cicatrices que el tiempo ha dejado en mí. Pero también veo a una guerrera, alguien que ha caído muchas veces y siempre se ha levantado, que ha sufrido, pero que no ha permitido que la amargura endurezca su corazón, y que ha encontrado el amor en los lugares más inesperados. No sé qué me deparará el futuro, pero la edad me ha dado la certeza de que el tiempo es limitado, y que cada día es un regalo precioso. Me esfuerzo por vivir el presente un día a la vez, sin preocuparme en exceso por el futuro. En la residencia de ancianos, he entablado amistad con otras mujeres que también visitan a sus familiares. Juntas, hemos formado un pequeño grupo de apoyo donde compartimos conversaciones, tomamos café, expresamos nuestros dolores y celebramos pequeñas alegrías. Es una nueva familia que la vida me ha dado. Entre ellas está doña Zulmira, una señora de 80 años que, desde hace 5, visita a su esposo cada día. Aunque él ya no la reconoce, ella lo alimenta, le peina el cabello y le narra cómo fue su jornada. Una vez me confió: el amor no se acaba porque la persona cambie. Amamos a la persona, no solo lo que nos puede dar. Sus palabras me parecieron de una belleza y verdad inmensas. Es exactamente lo que siento por Zida. La amo, no solo por los momentos felices que hemos vivido, sino por la persona que es, por la mujer excepcional que conocí. La enfermedad puede borrar su memoria, pero no consigue alterar su esencia. En ocasiones al salir del asilo, me siento completamente abatida, sin energía. En esos momentos, encuentro consuelo en la iglesia. Me siento en el último banco y hablo con Dios, no para pedir milagros, ya que entiendo que la enfermedad de Zida es incurable. Busco fortaleza para seguir adelante, para brindarle el mejor cuidado posible. A veces me pregunto si estoy actuando de la manera correcta, si mis acciones son justas. El cariño que siento por Zida es verdadero, y me pregunto si esta situación es una prueba divina. Sin embargo, recuerdo las palabras del sacerdote: Dios es amor, un amor puro y divino. El amor que siento por Zida es el más genuino y verdadero que he conocido. Como podría ser algo malo, esta es mi historia, la de una mujer sencilla que buscaba la felicidad y, a pesar de las dificultades, logró sentirse realizada. No sé qué me depara el futuro, pero vivo en paz, habiendo experimentado una vida llena de altibajos como cualquier ser humano. Experimenté el amor y fui correspondida. Superé momentos difíciles y me recuperé de ellos. Aunque me equivoqué en el camino, también tomé decisiones acertadas. Lo más importante que aprendí es que siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para abrir mi corazón y perseguir la felicidad. El mensaje que quiero compartir es que nunca es tarde para aprender, para transformarse, para amar. La vida puede sorprendernos en cualquier momento, solo necesitamos estar abiertos a las oportunidades. Mi día a día continúa, un día a la vez. Visito a Zida en la residencia de ancianos, participo en actividades recreativas para personas mayores, me ocupo de mi casa y disfruto de los libros que Zida me regaló. Anhelo que cada día me brinde más satisfacción que el anterior, y deseo ver la sonrisa de Zida cuando me reconoce. Aspiro a vivir con dignidad y amor hasta el final, porque al final, lo fundamental es vivir con integridad, con cariño y siendo fiel a mí misma. El tiempo se encargará del resto. Ahora, escribe en los comentarios desde donde estás leyendo mi historia.